Un saludo para los hermanos que están en los 3 canales de YouTube, Dios les bendiga. Para las 146 personas en los canales de LeadMe, los hermanos que están conectando en Instagram y los hermanos que están conectados, Liliana Gómez, Sandra Milet Galvi, Dios te bendiga. Y Patricia Loaiza, Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias también a ustedes por estar en esta enseñanza bíblica. Bueno, alguien me llamó, o yo llamé, y después me volvieron la llamada, y alguien me hacía una pregunta. ¿Por qué en el tiempo antiguo esas personas que miraban señales tan grandes como abrirse el mar, salir agua de la roca y caer pan del cielo, se olvidaban de Dios y se apartaban de Dios y comenzaban a hacer un becerro de oro? ¿Por qué esa mente así? ¿En qué consiste que ellos se apartaban de Dios? Entonces le digo, bueno, en este tiempo también hay ídolos que nos hacen apartar de Dios y no nos damos tampoco cuenta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo hago para estar firme? ¿Ya? ¿Qué tengo yo que hacer para estar firme? Porque si separados de Él no podemos, y ya a ustedes les expliqué, que todo lo que nosotros hacemos es obedeciendo a una ¿qué? Palabra. Pero separados de Él no podemos hacer nada, porque si no nos llega la palabra, ¿qué voy a practicar? Entonces, ¿cómo nosotros estamos en el tiempo final? ¿Qué es lo que se va a hacer en el tiempo final con todas las iglesias cristianas o el pueblo cristiano en el tiempo final? ¿Qué se va a hacer? Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7 y versículo 3. Apocalipsis 7 y versículo 3, muy importante esto. Porque nosotros a veces pensamos que todo está ya hecho, pero no, hay algo muy importante. Imagínense que esto sucede en el capítulo 7 y equivale ya después del 6º sello. O sea que después del 6º sello viene un 7º sello que es un preludio de los 7 trompetas, ¿ya? Y ahí comienzan las trompetas, pero esto está en el 7º sello, ya. Entonces, ¿qué nos dice Apocalipsis 7:3? Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces aquí se va a desatar como unas tinieblas en la tierra, a nivel espiritual. Puede leer el versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. O sea, sobre toda la tierra, ¿ya? 4 ángeles, sobre toda la tierra. ¿Y qué hacían? Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Mire, el poder a esos 4 ángeles para hacer daño a la tierra y al mar. Pero ese 5º ángel que aparece ahí tenía el sello ¿de quién? De Dios, el sello de Dios. ¿Y qué dice en el versículo ahora sí? Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, que iba a comenzar una especie de daño, pero yo digo, un momentico, espérense que vamos a sellar primero a quienes. Dice, a los siervos de nuestro Dios. Escúcheme bien, porque aquí es donde está la humildad, ¿ya? Porque una persona siervo de Dios, en lo relativo, no se ve nada importante, pero si le presentamos al reverendo Henry, eso ya suena diferente, ¿cierto? O al apóstol Henry, imagínense. Pero resulta que aquí viene a sellar es a los quienes, a los siervos de Dios. Y Pablo dice, yo me he hecho siervo a todos vosotros porque predico el evangelio como gratuitamente. Ese es un siervo. Entonces aquí viene a sellar a los siervos. La pregunta sería, ¿cómo sella este ángel que tiene sello de Dios? Porque uno se imagina un sello normal, ¿cierto? El que le pone uno en las facturas, pagado o lo que sea. Pero vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14 y versículo 1. ¿Cómo es el sello en la frente? Porque dice hasta que sean sellados, y el número de los sellados 144,000, ¿ya? Dice hasta que sea sellado, dice en el versículo 3,
en sus frentes a los siervos de Dios, en las frentes. Bueno, ahora ¿qué más? ¿Qué más dice? Sí, sellados. El 14.1 le dije, ¿cierto? 14.1. Sí, por favor. Después mire, y aquí el cordero, el cordero en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tienen el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces, son sellados cuando tienen el nombre de él y el de su padre, ¿en dónde? En su frente. Ese es el sello. Ahora, viene ahora esa es la manera como es que son sellados. Ahora, esta parte que dice, y con él 144,000, dice, son redimidos de entre todos los de la tierra. Estos sellados son como decir el gobierno neto de Dios. 144,000 de los judíos y 144,000 de los gentiles. Son 144 y 144 que van, es como dice, es lo más cercano a Dios, porque es como si fueran todos ellos, llegaron a ese nivel de que Cristo se formó en ellos a la estatura y plenitud total. Y ellos llegaron a la estatura y plenitud de Cristo. Esto es. Ahora, el fundamento firme para yo poder estar firme. Entonces, ya hemos visto ese sello, pero ¿en qué consiste ese sello? Porque ya sabemos que son sellados los siervos de Dios, son los que son sellados, y luego aparece otro grupo, ya nos dicen en qué lugar somos sellados, en la frente, y que tenemos el nombre de su Hijo y del Padre. Pero ahora, ¿cómo es ese sello? Pues comenzamos ahora sí el estudio. Segunda de Timoteo 2:19. ¿Cómo conoce el Señor a los que son suyos? Hermana Valentina, ¿cómo cree que conoce el Señor Jesucristo a los que son de Él? ¿Ah? ¿Qué dice hermana Luzmila? Hermana Sandra Milet Galvis Villa, ¿cómo cree usted, hermana, que el Señor Jesucristo conoce a los que son de Él? Porque es que hay muchos, mire, Jesucristo llamó a los 12 apóstoles y él mismo dice, uno de vosotros es ¿qué? Diablo. Y cómo él conocía a los que eran de él y cómo conoció al otro que no era de él. Entonces, ahora vamos a mirar en qué consiste el sello, ¿oyó? Estamos claros ahora en qué consiste. Ya sabemos que el sello lo ponen, tienen el nombre del Padre, tiene el nombre del Hijo y está en la frente de los siervos. Ahora, ¿qué nos dice 2 Timoteo 2:19, hermano Gilmar? Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, el fundamento de Dios, ¿cómo está? Firme. Y dice, teniendo ¿qué? Este sello, o sea, el fundamento que está firme, teniendo este sello, el Señor Jesucristo conoce quiénes son los de Él. Entonces, el fundamento de Dios está firme. Entonces, el sello, uno de esa parte del sello es el fundamento de Dios que está firme. Ese es el sello. Aunque también el Espíritu Santo nos sella a nosotros. ¿Ya? Entonces, aquí yo lo que quiero es que usted se den cuenta cómo el Señor conoce a los que son suyos. Porque aquí hay algo muy importante. Y vuelva por favor a leer el versículo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El fundamento de Dios, ¿cómo está, hermana Valentina? Firme. ¿Qué más sigue siendo? Teniendo este sello, dice así, conoce al Señor los que son suyos. Está claro, hermano Sebastián, ¿cierto? Sí. Entonces hay que investigar ahora qué sería lo que investigaríamos ahora para... ¿Cómo los conoce? Sí, pero dice, el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos. Entonces vamos a mirar qué es lo que vamos a investigar ahorita. Sería el fundamento, ¿cierto? ¿Cuál es ese fundamento? Porque dice que ese es el sello. Que el sello, ¿ya? Y teniendo este sello, el Señor conoce a los que son, ¿qué? Suyos. Recuerde que en aquel día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, ¿qué? Sanidad, echamos fuera demonios, hicimos milagros.
Y el Señor, oye, yo no los conozco a usted, yo no los conozco. No sé quiénes son apartados de mí, hacedores de maldad. Y los que hacen milagros, sanidad y echan fuera demonios, es a nivel de evangelistas. Pero no todos. Por eso es que yo quiero que hoy se den cuenta ustedes en qué consiste. Dice, el fundamento de Dios está firme. Ese fundamento está firme. Teniendo este sello, ¿cuál sello? Ese fundamento que está firme. Conoce al Señor a los que son suyos. Entonces, la pregunta siguiente sería, hermano Sebastián, ¿cuál es el fundamento de Dios que está firme? ¿Cierto? Porque dice, teniendo este sello, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el fundamento de Dios que está firme? ¿Se recuerda, hermano? ¿Cuál es el fundamento de Dios que está firme? ¿Cuál es el fundamento de Dios? Mire, está sencillito. Segunda de Corintios 3:11. Segunda de Corintios 3:11. Segunda de Corintios 3:11. ¿Qué nos dice? Segunda de Corintios 3:11. Mira lo que dice la Biblia. 3:11 dice... 3:11. Segunda de Corintios. Sí. Porque si lo que parece tu gloria, ese. Entonces, déjame mirar si es primera de Corintios, segunda de Corintios, tiene que ser Corintios, déjame mirar. Segunda de Corintios sería porque eran las 3 de la mañana, así que 3:11. Segunda de Corintios 3:11. Bueno, vamos a mirar a ver si es Colosenses. Busque Colosenses a ver si es Colosenses 3:11. No, tampoco es. No, es Primera de Corintios 3:11, hermano. Primera de Corintios. Sí. Primera de Corintios 3:11. ¿Qué nos dice? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces ya sabemos cuál es el fundamento firme, hermano. Jesucristo. Jesucristo. Entonces, ¿por qué una persona, aquí es donde viene, por qué una persona se deja llevar de sus propios pensamientos? Porque no está en el fundamento firme. Entonces, al no estar en el fundamento firme, viene un pensamiento a la mente, no, yo para qué eso, tanta religiosidad o tanto esto, y se confunde hacer la religiosidad con lo espiritual. Entonces ya sabemos que la Biblia nos dice que el fundamento de Dios está firme y que el que tenga ese, en 2 Timoteo 2:19, y teniendo este sello de ese fundamento, el Señor conoce a los que son suyos. Y luego en 1 Corintios 3:11, mire lo que nos dice del fundamento. ¿Qué más? Puede decir, puede leerlo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego, o sea, la palabra de Jesucristo, la prueba, ¿ya? Entonces, ese fundamento de Dios firme, ¿quién es? Jesucristo. Yo recuerdo que una vez había una persona que tenía 2 espíritus malos y me dijo a mí, yo te voy a ver a ti tirado en las calles, borracho y vuelto nada. Y yo le contesté, si yo no estoy con Dios, me puede llegar a ver así. Pero si yo estoy con Dios, va a ser muy difícil. Porque dígame, ¿quién le ha ganado a Dios? Nadie. Entonces, ahí es donde viene lo que es que en medio de una maldición usted pueda sentirse ¿qué? Seguro. Pero no por lo que usted es, sino porque Dios está ¿qué? En ti y le da esa seguridad. Ahora, ¿qué es? Bueno, parece que es ¿cómo Dios compara, cómo es comparable este fundamento? ¿Con qué o a qué es comparable este fundamento? O sea, Jesucristo, ¿a qué es comparable este fundamento? Isaías 26:16, ¿a qué es comparable este fundamento? 26:16.
¿A qué es comparable ese fundamento? Ya sabemos que el fundamento firme, ¿quién es, hermana Valentina? Jesucristo. La cita bíblica, 1 Corintios, ¿qué? 3:11. Es Jesucristo el fundamento. Y teniendo este sello, el Señor conoce a los que son, ¿qué? De Él. O sea que yo me quedo con Jesucristo. Ahora, ¿a qué es comparable este fundamento? Isaías 28:16, ¿qué nos dice? 26. 28, 16. 28, 26. 16. No, 28, 16. 28, 16. Es que tenemos acá poca luz para que las de los videos no salgan quemados. ¿Cómo nos dice? En serio. Por tanto, ¿Cómo nos dice? 28, 16, ¿qué dice? Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Ese está. Es de cimiento. ¿Cómo es ese cimiento? Esa piedra que ha puesto Dios en Sión. Es una piedra que estable. Y el que esté en él, no se apresure. Por nada estéis, ¿qué? Afanosos. No se apresure, que todo va a llegar en su tiempo. Ahora, ¿cómo se edifica sobre esa roca? ¿Cómo se edifica sobre ese fundamento? Porque ahora viene, ya hemos leído que si alguno edifica ¿con qué? Con oro, con plata o con madera, bueno, el fuego va a decir, y se le quema la casa de madera y no quedó nada. Entonces, ¿cómo se edifica en esta casa? En este fundamento, que es Jesucristo. ¿Cómo cree que se edifica? Vamos a leer Isaías 28, ahora el 17. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y granizo barrerá el escondrijo de qué? El refugio de la mentira. El refugio de las mentiras. Yo siempre, una noche estaba dando esa enseñanza como a las 2 de la mañana y le pregunté al que le estaba dando, ¿por qué cree que el granizo barrerá el escondrijo de las mentiras? ¿Por qué cree? ¿Y el agua qué dice? Y aguas arrollarán el escondrijo. Y aguas arrollarán el escondrijo. ¿Y por qué el granizo? Porque el granizo, ¿qué es lo que hace? El granizo barrerá. Barrerá, o sea, no deja nada en el escondrijo de la mentira, lo barrerá. Entonces, yo le dije, mire, no es lo mismo tirarle un vaso de agua al hermano Sebastián jugando, que congelamos ese agua y le tiramos ese bloque de hielo. Es una pedrada. ¿Sí entiende? Entonces, eso sucede cuando yo ajusto el cordel a juicio y cuando yo nivelo ¿qué? La justicia. Entonces, inmediatamente yo voy a barrer ¿qué? Voy a barrer el escondrijo de la mentira porque estoy poniendo a nivel ¿qué? La justicia. Y voy también con el agua a arrollar ¿qué? El escondrijo. El escondrijo. O sea, que hago las dos cosas. Saco la mentira y también donde se estaba escondiendo, ya no, para que no quede ni que se esconda la mentira. Entonces, ahora, eso es para yo edificar en este fundamento. Porque teniendo este fundamento que está firme, el que tiene este fundamento tiene que el sello y teniendo este sello el Señor conoce a los que son ¿qué? Suyos. Pero para yo edificar en ese fundamento tengo que tener unas normas que tienen que venir del mismo que Jesucristo. Porque Jesucristo es el fundamento. Dice, yo quiero que edifiquen sobre mí, pero de esta manera. Ya el plano está hecho por Él. Nosotros no podemos inventar, hay otro plano. Por eso Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento del que ha sido ¿qué? Puesto. Y el fundamento de Dios es que Jesucristo y está firme. Ok. Entonces, ¿cómo se ajusta el cordel a juicio? ¿Cómo se ajusta el cordel a juicio? Juan 9:39. ¿Cómo se ajusta el cordel a juicio? Un cordel es como, vamos a decir, la plomada, para darle la parte, vamos a decir, que no se vaya a ladear ni a la derecha ni a la izquierda, que sea straight,
que sea justicia pura. ¿Cómo que sea un juicio con justicia? ¿Cómo se ajusta? Mire Juan 9:39 es lo que dijo Cristo hablando de ese juicio. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces ahí el Señor dice, voy a poner una plomada y voy a dejar el edificio recto. Y entonces se queda mirando a los fariseos y a los saduceos judíos. Y entonces dice, mire, yo he venido para juicio. Yo estoy ajustando ahorita el cordel, o sea, la plomada la estoy ajustando. Ustedes, si ustedes dicen que ven, pues el juicio mío es que ustedes ya no ven. Pero si alguien dice, no, yo no veo, Señor, por favor, enséñame tu palabra, entonces también hago un juicio. Y es para que usted que vea. Puede leerlo nuevamente. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y los que ven sean cegados. Entonces mire los que estaban viendo cómo le contestaron, los que supuestamente veían, supuestamente porque no ven. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendréis pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, para que los que vean, ¿qué? Como ellos no vean, entonces vuestro pecado, ¿qué? Permanece. Entonces, eso es ajustar el cordel ¿a qué? Ajustar el cordel extrae de acuerdo a la justicia. ¿Ya? En otras palabras, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, pues yo entro a él, cenaré con él y él conmigo. Le dice, yo he venido para juicio. El que dice, yo abro la puerta, yo la verdad no veo, venga y enséñame, allá estoy. Pero si dice alguien que ya ve y eso, bueno, el pecado va a permanecer porque ¿cómo le voy a enseñar a este que ya se la sabe? Ya se la sabe, ya no puedo enseñarle. Ahora, ¿para qué se ajusta el cordel a juicio y para qué se nivela la justicia? Porque antes era, ¿cómo se edifica sobre este fundamento? ¿Sí? ¿Cómo es que se edifica? Pero ahora es el ¿para qué? ¿Para qué yo ajusto ese, como se dice, para qué yo ajusto ese cordel y para qué yo nivelo la justicia? Vamos a Isaías 1:27. Isaías 1:27. ¿Qué nos dice? 1:27. ¿Para qué se ajusta el cordel a juicio y para qué se nivela la justicia? Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Entonces, Sión va a ser rescatada ¿con qué? Con un juicio. Va a ser rescatada con juicio. Porque Sión va a decir, yo no veo, entonces va a ser rescatada con juicio. Pero la justicia es para que la persona se convierta. Por eso, cuando la persona llega a Cristo, se va a dar cuenta que la única manera de cambiar lo que estaba mal, que era injusticias, que era el fruto de la injusticia, va a ser con la justicia. Entonces, al hacer las cosas con la justicia, pues la justicia es para los convertidos. Puede leer nuevamente el versículo. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Los convertidos de ella, ¿qué? Con justicia. Entonces, Sión va a ser rescatada ¿con qué? Con juicio. Y los convertidos van a ser rescatados ¿con qué? Con justicia. Por eso en el Evangelio se revela la justicia que es para fe y por fe, como está escrito, el justo por la fe que vivirá. Entonces ya estamos mirando cómo se edifica y ahora por qué, para qué se tiene que hacer esto. Para poder estar en el fundamento ¿cuál? Firme. Es tener el fundamento firme. Y teniendo ese sello de ese fundamento, el Señor va a conocer quiénes son los de quién, los de Él. Bueno, sigamos. ¿Cuál es el justo juicio y cómo se hace cuál es el justo juicio y cómo se hace el justo juicio? O sea, ya nosotros llegamos y nos sentamos en el fundamento de Dios que es Jesucristo. Entonces yo ya estoy con Jesucristo en el fundamento. Pero resulta que yo traigo costumbres de la
cultura religiosa. Y entonces hay una costumbre que a nosotros nos gusta mucho, que es juzgar. Y entonces yo miro a alguien y la veo vestida de una manera y ya mismo se juzga. Veo al otro de otra manera que toma algo y también lo juzgo. Y entonces yo comienzo a juzgar y me olvido del fundamento como tengo que edificar en el fundamento. Y resulta que me olvido, y si yo no edifico como me exige el fundamento, que es Cristo, Jesucristo, resulta que yo estoy por otro lado, donde el fuego un día va a destruir esa obra porque es pura hojarasca y madera. Ahora, Jesucristo dijo, no juzguéis para que no sean juzgados. Pero ¿por qué seguimos juzgando? Es mi pregunta. Hay una diferencia. Cuando yo soy maestro, enseño. Y cuando yo soy juez, ¿qué? Juzgo. Y Santiago dice, ¿quién te ha puesto a ti por juez? Eso es lo que dice Santiago. ¿Quién te ha puesto a ti por juez? Nadie. Pero si somos, podemos enseñar. Entonces, ¿cuál es el juicio? ¿Cuál es el juicio que yo tengo o el cordel que yo tengo que ajustar ese cordel a juicio? ¿Cómo yo lo ajusto para que sea straight? Juan 7:24. Juan 7:24 vamos a mirar. Esto es para todos. Patricia Loaiza, Dios te bendiga. Gómez Stephanie, Dios te bendiga. Amén, Stephanie. Y lo mismo Sandra Milet, Dios te bendiga. Esto es muy importante, hermana Sandra. Créame que esto es muy importante. Son las palabras de Jesucristo. Yo no estoy enseñando mi punto de vista. Ahora, mire lo que nos dice Juan 7:24, cómo usted ajusta el cordel a juicio en este fundamento. Porque eso fue lo que leímos en Isaías 28, 16 y 17. No juzgar. Ya. Pero cuando yo cambio ese no juzgar por otro juicio, por el que ajusto, porque dice, ajusten el cordel a juicio. Puede leerlo, Juan 7:24, ¿qué nos dice? No juzguéis según las apariencias. Un momentico. Está hablando Jesucristo. Y yo ya comienzo a edificar en ese fundamento, que es el fundamento es Cristo. Y al yo edificar en ese fundamento, teniendo ese sello, el Señor conoce a los que son suyos. Pero Él me dice, mire, se ajusta el cordel cuando usted hace el juicio de esta manera. No juzguéis según las apariencias. Hermana Sandra Galvis, ¿usted cree que en la iglesia se juzga según las apariencias muchas veces? Sí. Sí, hay que reconocerlo. Y Cristo dice que no debemos juzgar según las apariencias. Pero ¿por qué lo hacemos? Y ahí es donde sale el libro de Oseas, donde Dios le dice al profeta Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Jesucristo en Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no sea juzgado. Pero ¿cuál es el juicio que no debemos hacer? El de juzgar según las apariencias. Y entonces, hermano Henry, ¿cómo vamos a dejar que lleguen a la iglesia vestidas de esta manera? Enseñe. Jesucristo dijo, id y predicar, id y enseñe, actos de criatura. Pero Dios no te ha puesto a ti por juez, ni a mí tampoco. Hay que enseñar. Entonces, no juzguéis según qué. Y mire qué dice ahí después. Sino juzgar con justo juicio. El justo juicio. Y el justo juicio, me preguntará la hermana Sandra Galvis, ¿y cuál será el justo juicio, hermano Henry? Vamos a mirarlo ahora mismo. Vamos a mirar ahora qué tengo, qué tomo de la justicia para convertirme absolutamente. ¿Qué tomo yo de la justicia para yo convertirme absolutamente? ¿Cómo dice hermana Sandra? El justo juicio, ya vamos para allá. Pero ahorita vamos a mirar el justo juicio, ¿ya? El justo juicio es cuando yo enseño, con misericordia y verdad se corrige ¿qué? El pecado. Ese es el justo juicio. Y no me baso en las apariencias. No me puede venir. Yo recuerdo que a mí me contaban una historia en Colombia, que se fueron a evangelizar a una tribu de indígenas allá en la Sierra de la Macarena. Y cuando llegaron allá, pues todas las mujeres indias estaban en toples. Y entonces todos los hermanos como incómodos y esto y lo otro, pero para ellas era normal, es que ahí es donde vienen muchas cosas. Entonces ahí es donde ya nosotros no podemos llegar
ellas son así. Ya después, pues las hermanas le llevaron algunas camisitas, algunas blusas, pero ellas se miraban ya bonitas, vestidas, ya comenzaron a vestirse normalmente. Pero uno les enseña. Pero yo llego y la veo, no, estos son hijas del diablo, ya no. No, ¿por qué? Jesucristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. Entonces, ahora viene, la pregunta es, ¿qué tomo yo de la justicia para yo convertirme absolutamente? Porque hay unos, aquí es donde viene el problema, cuando la persona se convierte, pero de uniforme, pero no de esencia, lo que decía el hermano. El pastor, yo miré ese anuncio de ese pastor, y era un sicario de los duros, sicario, y en el día era pastor. Eso sí está rarísimo, es el primer caso que yo veo. Y pertenecía a una banda de sicarios y salía a matar y todo, y predicaba el evangelio, y era pastor. Y en una de esas, creo que lo mataron, y así fue que supieron, porque andaba con esa banda. Bueno, el asunto está en que nosotros tenemos que tener conocimiento. Recuerden que hemos leído 2 de Timoteo 2, que fue el que leímos, 2:19. El fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos. Entonces, ahí está la respuesta para la persona que me estaba preguntando a mí, ¿por qué los otros cambiaban de parecer y de ideas? Porque no tenían no había ese fundamento sólido. Yo ahorita me hacen una pregunta a mí, yo, lo que diga Cristo. No, pero usted no, lo que diga Cristo. Yo recuerdo que alguien me dijo a mí, ¿y usted por qué no hace lo que yo digo? Y bueno, yo ni yo me hago caso a mí mismo. ¿Cómo así? No, mi jefe es Jesucristo. Lo que me diga Jesucristo es lo que yo hago. Entonces ahora viene, ¿qué tomo de la justicia para convertirme absolutamente? Yo tengo que tomar algo de la justicia. Salmo 19:7, ¿qué tomo yo de la justicia? ¿Qué cree, hermano Sebastián, que usted toma de la justicia para usted convertirse absolutamente, totalmente? ¿Qué debe tomar de esa justicia que se revela en el Evangelio por fe? Miren lo que dice el Salmo 19:7. Miren lo que dice. ¿Qué dice? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mire, lo único que convierte el alma es la ley ¿qué? La ley perfecta de Jehová. Pero la pregunta es, ¿cuál es esa ley perfecta? Porque yo le estoy ofreciendo a usted un producto y ¿cuál es ese producto? ¿Ya? Sí, es la primera pregunta que me tienen que hacer. ¿Cuál es esa ley perfecta? Santiago 1:25. ¿Cuál es la perfecta ley qué debemos de hacer con ella? ¿Cuál es esa perfecta ley y qué debemos hacer con ella, hermana Sandra? ¿Cuál es esa perfecta ley? Recuerde que esto es para estar en cómo se edifica en ese fundamento que está firme y que tenga ese sello, el Señor concede lo que son de Él. Y ya sabemos que el fundamento que está firme, que es de Dios, ¿es quién? Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento de ese. Ahora, sobre ese fundamento, Él es la piedra angular, está el fundamento de los apóstoles y profetas, pero eso es como ellos se edificaron, que nos dejaron el ejemplo a nosotros. Ahora, ¿qué nos dice Santiago 1:25? ¿Cuál es esa ley perfecta que convierte ¿qué? El alma. Vamos a mirar Santiago 1:25, ¿qué dice? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Mas el que mira. ¿Cómo miramos nosotros esa ley? Atentamente. ¿Usted sabe lo que es una persona atenta a una enseñanza? Que está prestando ¿qué? Atención. Esa es una persona atenta. El que mira atentamente a esta ley, o sea, que le presta atención a esta perfecta, ¿cómo léalo nuevamente a esta perfecta ley? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. La de la libertad. Ahora ya entendemos. Esa perfecta ley que convierte el alma, ¿cuál es? Libertad. La de la libertad. La que me hace libre de todos los errores. Sin juzgarme. Que eso es lo bonito. ¿Qué es lo que usted va a tomar de la justicia? Esa perfecta ley que convierte el alma. Pero ¿cuál es esa perfecta ley, hermano Henry? La de la libertad. ¿Y cuál es esa ley de la libertad? La que me hace libre sin juzgar. Porque me enseña que es diferente.
¿Qué más sigue diciendo? Pues desde el comienzo, por favor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ahí está, será feliz en lo que hace. Será bienaventurado. Entonces tiene que prestar ¿qué? Atención, ¿cierto? Y después mirar esa ley. Y después de prestar atención, mirar qué más hay que hacer con esa ley. La de la libertad, que es la perfecta ley, la que convierte el alma. ¿Qué más hay que hacer? Persevera. Perseverar, ahí dice perseverar. Si usted persevera en esa ley, usted será un hombre feliz, bienaventurado. Todos nosotros seremos en lo que hacemos. Ahora, la ley de la libertad. Vamos a mirar ahora lo que es Juan 8:32. Para conocer esa ley de la libertad, ¿en qué consiste, hermana Sandra Milet Calvis Villa? ¿En qué consiste esa ley de la libertad? Hermana Patricia Loaiza, Gómez Estefani, Liliana Gómez. ¿En qué consiste esa ley de la libertad? Vamos a ver Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire, este versículo tiene una condición antes. Para yo conocer la verdad tengo que permanecer en algo. No, tengo que permanecer en ese fundamento. Recuerde que dice, nadie puede poner otro fundamento del que ha sido puesto. El fundamento de Dios es ¿quién? Jesucristo. Y mire lo que dice en el 31 Jesucristo. ¿Qué dice en el 31? Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Si permanecen en la palabra de Cristo, están permaneciendo en el fundamento, ¿cierto? Que es Jesucristo. Y si ese fundamento es el sello, teniendo este sello, el Señor conoce a los que son, ¿qué? Suyos. Pero la perfecta ley es la que convierte el alma. Y la perfecta ley es ¿cuál? La ley de la libertad, a la que tengo que prestarle atención, mirar y perseverar en ella. ¿Y cómo yo persevero en esa ley? Cuando yo oigo las palabras de Cristo, que es el fundamento, y teniendo este sello, el Señor conoce lo que es, yo oigo las palabras de Cristo, 8:31, ¿qué dice? Otra vez, Alicia. Sí, el 31. Dijo que entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en las palabras de Cristo. Eso es bien importante, porque cuando explicamos eso, no lo explicamos. Todo lo que habló Cristo en alguna Biblia está en tinta roja. Todo lo que está de Génesis a Apocalipsis que esté de acuerdo a lo que dijo Cristo, eso es evangelio. Si usted permanece en esa palabra de Cristo, usted es un verdadero discípulo. Y en el 32 te gana del regalo de la ley de la libertad. ¿Qué dice? ¿Conoceré qué? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces disfruta de la ley de la libertad, que viene a ser la misma ley de ¿qué? La perfecta ley. La que hace ¿qué? La perfecta ley que convierte el alma. Tienen que todo esto dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay que retenerlo. Todos nosotros vamos a ser salvos. Pero si usted retiene todo esto, es para que usted tenga ¿qué? Una corona. Y esa corona es para la que le da la posibilidad a usted de gobernar en el reinado milenial de Cristo. Ahora, viene lo otro. Y Jesucristo remata diciendo, yo soy el camino, soy la verdad y soy ¿qué? La vida. Entonces, ahí está todo completo. Ahora, entonces debemos de juzgar conforme a cuál verdad. Porque yo juzgo según las apariencias o no según las apariencias, hermano Sebastián. Según no las apariencias, ¿cierto? Pero tengo que hacer un juicio. Pero ese juicio que es no según la apariencia, tiene que tener misericordia y piedad. Porque es con la verdad absoluta. Jesucristo dice, usted permanece en mi palabra y van a conocer la verdad. ¿Cuál? La absoluta. Entonces, ¿cómo yo hago ese juicio? Zacarías 7:9. ¿Cómo hago yo ese juicio? O sea, estamos aquí ajustando el cordel en ese fundamento que vamos a edificar, porque ese fundamento es el sello. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos. Zacarías 7:9, ¿qué nos dice? Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad,
Haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Esa es la verdad absoluta. ¿Usted cree que en las cortes de Estados Unidos hay misericordia y piedad? Oh, Para nada. Entonces yo quiero aclarar, está con la verdad absoluta. ¿En dónde está la verdad absoluta? La verdad absoluta está en que usted permanezca en las palabras de Cristo. Y al permanecer en las palabras de Cristo, usted es su verdadero discípulo y conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Y con esa verdad, usted va a hacer el juicio, va a juzgar a su hermano, pero con misericordia y piedad. Puede leer nuevamente Zacarías 7:9. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Mire, juzgad conforme a la verdad de quien, de Cristo, y hacer que misericordia y piedad con su hermano. Porque ese juicio es el único que tiene misericordia y piedad con su hermano. Ahí donde está. Yo recuerdo que el hermano Álvaro Torres decía, yo miro un hermano, o yo juzgo, o uno dice que no juzga, pero uno juzga. Voy a pasar a esta hermana a dirigir los coros. Y la observa, no la puedo pasar por esto y esto. Ya hizo un juicio ahí. Y la hizo según ¿qué? La apariencia. Pero como falta este conocimiento, no se enseña en la iglesia. Yo no puedo juzgar según la apariencia, yo tengo que enseñar. Porque en ese momento en que yo juzgo, hago un veredicto y hago una sentencia y usted no puede. ¿Y quién te ha puesto a ti por juez? Es lo que dice Santiago. ¿Y quién te ha puesto? Incluso la Biblia dice, nadie juzgue nada. Si me busca ese versículo. Dice, nadie juzgue nada antes de tiempo. Y usted sabe cuál es antes de tiempo. Dice, hasta que aparezca el Señor Jesucristo, el cual sacará todo lo oculto a la luz. Imagínense. Pero la gente juzga mucho en las iglesias. Y lo hacen por falta de conocimiento. No porque sean malos, no. Ellos lo están haciendo, vamos a decir, de buen corazón, pero de pronto hay alguno que dice, no, este me la tiene, este no, le tengo que buscar la caída y le busca la caída para afuera, no para que no desempeñe el cargo, ¿sí me entiende? Porque ese es otro problema. Hemos dado cargos que Cristo dijo no. Pero bueno, ya se metieron en este problema, ¿ya qué podemos hacer? Mire lo que dice ahí en Zacarías 7:9. Juzgad con ese juicio conforme a la verdad, teniendo misericordia y piedad cada cual con su hermano. Eso está en Zacarías 7:9. Y el otro, nadie juzgue nada antes de tiempo. Eso es según la apariencia. Mire lo que dice. ¿Qué cita de Santiago también? Primera de Corintios 4:5. Primera de Corintios 4:5. Mire lo que dice. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hermana Ivonne, ¿podemos juzgar algo según las apariencias? Nada. ¿Antes de qué? De tiempo. A ver, vamos a mirar cuál es el tiempo que nosotros pues ya podemos ya juzgar y a ver si nosotros o hay alguien. ¿Qué dice ahí? Hasta que venga el Señor. Hasta que venga el Señor. Entonces, ¿qué hacemos con todos los que están juzgando ahorita? Se están metiendo en un problema. Están usurpando una posición que no les corresponde. Dios te ha puesto a ti para que prediques el Evangelio. Dios te ha puesto a ti para que enseñes la palabra. Dios te ha puesto a ti para que ajustes el cordel a juicio, pero que lo ajuste desde el punto de vista de Cristo. Dios te ha puesto a ti para que niveles la justicia desde el punto de vista de Cristo. Por allá Pablo dice, porque queriendo aplicar su propia justicia, han caído en errores. ¿Ya? Porque es que la justicia nosotros ya no debemos de hacerla. La justicia propia nuestra no. Nosotros hacemos la justicia del Evangelio. Y el Evangelio fue lo que nació de Jesucristo. Y Jesucristo es el fundamento. Y teniendo este sello, el Señor conoce a quiénes. A los que son de Él. Entonces, pilas con eso. Pilas con eso, hermanos. Ahora miren lo que nos dice acá. ¿Cómo está? Bueno, aquí 7:9. ¿Cómo está el mundo de hoy? ¿Cómo está el mundo de hoy? ¿Usted cree que hay justicia? ¿Usted cree que claman a la justicia? ¿Usted cree que hacen algo con verdad? Isaías 59:4. ¿Cómo está el mundo de hoy? Mira, ¿cómo está el mundo de hoy?
No hay quien clame por la justicia, ni hay quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. No hay quien clame ¿qué? Por la justicia. La justicia que se revela en el Evangelio. Ni quien juzgue ¿qué? Por la verdad. ¿Cuál verdad? Con la verdad de Cristo. ¿Y eso por falta de qué? De conocimiento. ¿Y cuál es el fundamento que está firme? Jesucristo. Y teniendo este sello ¿qué? El Señor conoce a los que son suyos. Entonces yo no sé qué va a pasar. Pero es falta de conocimiento nada más. Yo ahorita estoy enseñando lo que me enseña Jesucristo. Yo no estoy dando mi punto de vista para nada. Yo estoy enseñando lo que enseña Jesucristo. Y aquí es donde viene, por lo menos el justo juicio ya claritico, hermana Sandra, Proverbios 6, 16, 6 es. 16, 6. 16, 6, vamos a leerlo, si os gusta lo puede leer, hermana Sandra. Ese es el justo juicio, el que no se basa en las apariencias. Dice, el pecado se corrige ¿con qué? Misericordia y verdad. Eso es. ¿Proverbios 16 qué? 16, 6. Ese es el justo juicio. El justo juicio no es señalar y condenar. El justo juicio es enseñar y corregir. El justo juicio no es señalar y condenar. El justo juicio es enseñar y corregir. Sin condenar. Sin juzgar por las apariencias. Pero hermano, gente, eso es como difícil. Bueno, lo predicó Cristo. Yo también. Cuando yo estaba, hermanos, vamos a tener oración a las 5 de la mañana a ir a la iglesia. Por una semana, íbamos la semana. Terminaba la oración y yo, si me olvidaba que a las 5 de la mañana yo tenía que orar siempre en mi casa. Y entonces encontré el versículo que Jesucristo dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y yo me quedaba pensando, ya, pero si cuando la iglesia propone, uno va racito la semana y se acabó, ya la oración. Y ahora si yo voy a enseñar esto y hermano, ore en su casa cuando usted pueda, hágalo, su oración en secreto. Si antes no hacían caso, ahora menos. Y yo estaba equivocado. Porque qué garantía me da las palabras de Cristo. Era lo que yo pensaba y por eso es que uno tiene que anular los puntos de vista de uno. Yo creía, si diciéndole y poniéndole ese orden, apenas racito van una semana y después se olvidan, ¿qué tal donde yo les diga esto? Y ahí es donde viene Isaías 55:11, que dice, porque así será la palabra que sale de mi boca, hará lo que yo le mando a hacer y no volverá a mi vacía. Las palabras de Cristo, de la oración en secreta, no salieron del hermano Henry, salieron de Cristo. No salieron del apóstol Pedro, salieron fue de Cristo. No salieron del apóstol Juan, salieron fue de Cristo. No salieron del apóstol Mateo, salieron fue de Cristo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Yo les voy a decir algo. Yo nunca pongo el reloj para despertarme a las 3 de la mañana, pero siempre me despierto a las 3 de la mañana. Y yo sé que me despierto, tengo que orar. Por todos. Ahora viene, ya sabemos cómo es el justo juicio, ¿cierto, hermana Sandra? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros por este mundo en esta situación? Que no tienen la justicia absoluta ni la verdad absoluta. ¿Qué cree que usted y yo podemos hacer por este mundo? Aquí es donde viene. Entonces yo tengo que hacer algo. Segunda de Timoteo 2:15, ¿qué tengo yo que hacer? Saber trazar la palabra de verdad. Pero si yo no la trazo y entonces entra alguien de visita a la iglesia y yo lo cojo a garrote y a juzgarlo y a condenarlo y no lo saco ni del infierno ni del lago de fuego, Jesucristo no me mandó a predicar eso. ¿Ya? Y los que son esto y esto y esto y esto y usted qué es esto y esto, si usted hace esto, no, yo enseño. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, en el libro de Apocalipsis dice, claro, los borrachos estarán en el lago de fuego. Eso está en el libro de Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis, cuando el ángel le dice que escriba, dice, mándalo a las 7 iglesias.
Pero cuando es el mundo entero, Jesucristo dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Son dos cosas diferentes. Porque es que yo no arreglo a nadie sacándole los trapos sucios.